Bueno, mis hermanos, le damos gracias a Dios nuevamente por permitirnos reunirnos y estar aquí para alabar y glorificar su nombre, pero también para estar expuesto ante la grandeza de su palabra. Quiero invitar a los hermanos a que vayan a Juan capítulo 20, versículos del 19 al 29. Y dice así su palabra. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado. Y los discípulos le regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes remitiréis los pecados, les son remitidos, y a quienes se los retuviereis, les son retenidos. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Y él les dijo: si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después, estando otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás, llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Luego dijo Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, ¿creíste? Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Amigos y hermanos que nos encontramos hoy aquí en la iglesia, a menudo uno de los argumentos más populares para confiar y confirmar su decisión de permanecer alejado de Dios es sin duda la afirmación de no poder ver a Dios. Sin duda es la aseveración más oída, incluso la más pedida como prueba palpable de parte de las personas que aseguran la no existencia de Dios por la falta de pruebas oculares. Si Dios existe, ¿por qué no se aparece ahora? ¿Por qué no se deja ver? Pero esto no es una tendencia moderna, ni mucho menos. Este razonamiento se remonta a tiempos muy antiguos. Pero mientras más las personas se escudan en pruebas visibles para creer, también se aumenta la depravación y conducta nefasta de las naciones. Quisiera, hermanos y amigos que están reunidos hoy aquí en la iglesia, quisiera en la tarde de hoy, si el Señor me lo permite, traerte las evidencias, causas y efectos de poner tu confianza solo en lo que ves. Y para ello estaremos tratando el tema en 3 encabezados. Por eso he titulado el sermón en esta tarde a una manera de pregunta: ¿por qué no ves, no crees? En esta tarde estaremos viendo este tema de tan crucial importancia a lo largo de toda la historia en 3 encabezados. Vamos a estar viendo como primero una conducta decadente, segundo, una evidencia invisible de su existencia, y el tercero, estaremos viendo el don que necesita recibir.
Mis queridos hermanos, vamos a orar para ponernos delante de nuestro Señor. Padre amado, venimos aquí delante de ti, Señor, para curar nuestra incredulidad, oh Dios. Te pedimos delante de tu trono, Señor, que tú hables a nuestros corazones para quitar, Dios mío, que solamente nuestra fe esté puesta en cosas físicas y temporales, sino que podamos verte más allá de tu poder, Señor, y de tu gracia, oh Dios. Padre, ayúdanos, sobre todo como te pidieron aquellos que escucharon tu voz, ayuda a nuestra incredulidad. Oh Padre, te pedimos todo en el dulce nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Hermanos, en el capítulo 6 del libro de Génesis se describe la decadencia no solo de una nación, sino de toda una población mundial. Y quiero que me acompañen en Génesis capítulo 6, versículos del 5 al 7. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Y mis hermanos, ¿qué fue lo que llevó inicialmente a esta decisión tan drástica de un Dios creador? Un Dios dueño y hacedor del cielo y de la tierra. Un Dios que controla todas las cosas para el alcance y para la manifestación de su gloria. Esto llevó precisamente a una nación incrédula porque no creía, porque no veían. Existían varios aspectos en la época que debemos ponernos en el contexto. Y es precisamente la no existencia o el no conocimiento de la existencia de la lluvia. En aquellos días, la tierra era humedecida por la presencia de vapor de agua que Dios hacía subir a la tierra y regaba toda la faz de la tierra. Y Dios rociaba la tierra en las mañanas. Dice en Génesis capítulo 2, versículos del 4 al 6, estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados. El día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos y toda planta del campo antes que fuese en la tierra y toda hierba del campo antes que naciese, porque Jehová Dios no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra, sino que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. Amigos, al parecer, esto era suficiente para mantener la tierra fresca sin necesidad de abundante precipitación. La tierra nunca había experimentado una lluvia de tal magnitud, por lo que el pueblo tildaba a Noé de loco. Estar tantos años haciendo algo que según el pueblo era inútil, porque nunca habían sido testigos de que el mar saliera de su cauce y que llegara hasta tal altura o distancia que necesitaran algo que los mantuviera a flote. De hecho, la primera existencia que dice en la palabra de Dios, el primer registro bíblico de la existencia de la lluvia, fue precisamente el diluvio. El aviso del peligro que les acechaba fue constante por parte de Noé, pero fue ignorado y acompañado de diversas burlas. Y a lo que yo te pregunto en esta tarde, ¿no les parece familiar esa actitud? El mundo no creía porque no veía. En Génesis 6, versículo 8, Noé halla gracia ante los ojos de Jehová. Noé no halló
favor ante los ojos de los hombres. Ellos lo odiaron y persiguieron porque su vida y predicación, él los condenaba por su debida conducta, pero halló gracia ante los ojos del Señor. Y eso lo hizo más verdaderamente honorable que los hombres de renombre. Aquella construcción del arca, del cual Dios le mandó a Noé a construir, se demoró 100 años. En Génesis capítulo 6, versículos 32, y dice, y siendo Noé de 500 años, engendró a Sem, a Cam y a Jafet. Tenía 500 años. Y dice en el capítulo 7 del mismo libro de Génesis, versículos 11 y 12, en el año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes del grande abismo y las cataratas de los cielos fueron abiertas. Y hubo lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches. 100 años duró la construcción del arca. Pero 100 años de misericordia le regaló Dios a esa generación perversa. Otra cosa que tenemos que ponernos en contexto, y es precisamente la longevidad de la población. Recordemos que en ese periodo prediluviano, los hombres duraban muchos más años que en la actualidad. Se dice dentro de la comunidad científica que en aquellos días la presión atmosférica era mucho mayor que la de ahora y por tanto, al estar expuesto a niveles más altos de oxigenación, hay menos oxidación en las células y por tanto menos envejecimiento. La vida era más larga, los niveles de enfermedades eran mucho menor, la raza humana vivía más, pero eso solo servía para aumentar día tras día la incredulidad de los hombres y la burla hacia Noé. El mundo de aquel entonces tenía cosas más importantes que hacer según ellos. A lo que otra vez te pregunto, ¿no te parece familiar? En el Evangelio de Lucas encontramos las palabras del propio Jesús describiendo lo que acontecía en aquellos días. En Lucas capítulo 17, versículos del 25 al 30, encontramos las palabras del propio Jesús. Pero primero es necesario que padezca mucho y sea desechado por esta generación, como fue en los días de Noé. Así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento, hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Pero Cristo, estando también hablándole en esta misma historia, les da un segundo ejemplo. Les da un ejemplo que también ha trascendido en la historia. Les da el ejemplo de Lot. Asimismo, dice el versículo 28, como sucedió en los días de Lot. Y miren qué cosa tan importante tenían en esa generación, tan importante de hacer, que no tenían tiempo para prestarle atención a la voz, a ese clamor que tenía Noé por la nación. Asimismo, en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será en los días que el Hijo del Hombre se manifieste. Mis amigos, lo que te estoy describiendo no son historias que se les dicen a los niños que no quieren hacer la tarea o comer toda la comida, para que salten de miedo al escuchar esto y se escondan debajo de sus camas, o para que se porten bien y se coman la comida. Lo que te estoy contando no es una fábula o una leyenda milenaria.
Lo que te estoy contando es una historia real que ha sido perpetuada y validada por el mismo Señor. El Señor Jesucristo ha validado esto con sus palabras para que tú y yo aprendamos de lo que pasó hace miles de años. El gran problema del hombre, y me refiero a hombre, raza humana, el problema del hombre va más allá de no creer por no ver. Va más allá del que padecía Tomás cuando les dijo al resto de los apóstoles que necesitaba ver para creer. El verdadero problema del hombre radica en ignorar abiertamente las advertencias de Jesús. El problema no es que él no cree, el problema es que ignora. Y esto nos lleva, hermanos míos, a ver el segundo punto de este sermón. Y es precisamente cómo Dios hace su manifestación poderosa de una manera invisible, sin darle todavía la cara al hombre, pero le hace saber claramente de su existencia. Dios no necesita mostrarse de manera visible para dar a conocer su presencia. De hecho, Dios está teniendo una misericordia extrema al no mostrarse delante de ti y le veas, porque no hay hombre que vea a Dios y permanezca con vida. Hermano, en el libro de los Éxodos encontramos el relato histórico concernientes a las 10 plagas que el mismo Señor les mandó al faraón debido a su corazón duro. Pero lo interesante de este relato no es la descripción de las calamidades que ese pueblo pasó, sino por el mensaje que Dios les mandaba a darle a Faraón. En el libro de Éxodo, capítulo 7, versículo del 14 al 17, encontramos las palabras y dice: entonces Jehová dijo a Moisés: el corazón de Faraón está endurecido y no quiere dejar ir al pueblo. Ve por la mañana, Faraón. He aquí que él sale al río, y tú ponte a la ribera delante de él, y toma en tu mano la vara, y se volvió culebra. Y dile: Jehová, el Dios de los hebreos, me ha enviado a ti, diciendo: deja ir a mi pueblo, para que me sirva en el desierto. Y he aquí que hasta ahora no has querido ir. Así que ha dicho Jehová así: en esto conocerás que yo soy Jehová. He aquí yo golpearé con la vara que tengo en mi mano y el agua que está en el río, y se convertirá en sangre. Y amigos, noten que el pasaje, Dios no convirtió el agua en el río en sangre por placer. Dios no convirtió eso por puro deseo de mostrarte de una manera para que tú como que te confundieras y entendieras de que esto fue una obra de magia, esto fue algo casual. Miren cómo dice el texto: el propósito exclusivo que Dios permitió que todo el río de esa región se convirtiera en sangre era para que conozcas que en esto que yo soy Jehová. En la plaga de las ranas, el faraón endurecido de corazón se obstinó de no querer dejar salir al pueblo de Dios, pero fue tantas las ranas que le pidió a Moisés que le orara a Jehová para quitarle las ranas. Y Moisés respondió: se hará conforme a tu palabra, para que conozca que no hay como Jehová nuestro Dios. En la plaga de las moscas, Éxodo capítulo 8, versículo 22. Y en aquel día yo apartaré la tierra de Gosén, en el cual habita mi pueblo, para que ninguna clase de moscas haya en ella, a fin de que sepas que yo soy Jehová
en medio de la tierra. En la plaga de los granizos, Dios le envió esta señal, Éxodo capítulo 9, versículo 14, para que entiendas que no hay otro como yo en toda la tierra. El granizo cayó en todas partes, pero algo curioso pasó. En Éxodo 9:26 leemos: solamente en la tierra de Gosén, donde estaban los hijos de Israel, no hubo granizo. Si les parecía poco, no solamente la mano poderosa de Dios cayendo una y otra vez sobre un pueblo incrédulo, porque no veían, aún en este pueblo, en el pueblo de Dios, que estaba en el centro de donde estaba el imperio egipcio, que era imposible de que ninguna de esas plagas los tocaran, pero era el pueblo de Dios. Mi amigo, te pudiera seguir ilustrando con las plagas de los piojos, las plagas de las langostas, con las plagas de las tinieblas y hasta con la más mortífera que fue la plaga de la muerte de los primogénitos. Pero me temo que aunque veamos bíblicamente todas estas cosas, no sé, tú vas a seguir sin creer. El mismo Señor Jesús le dijo a Tomás que había más mérito en creer sin haber visto que en esperar a ver para creer. De hecho, él cita una palabra que solamente se identifica cuando esa palabra es dicha, y la vemos cuando aparece en la Biblia, que en todas las ocasiones que aparece esta palabra se adjudica a una bendición única y exclusiva de parte de Dios a quien lo recibe. Y dice el texto: bienaventurados los que no vieron y creyeron. Bienaventurado todo aquel que cree por fe y que no necesita ver para darse cuenta de que él necesita de un Salvador, de que él necesita de un Redentor que le tienda la mano. Hay una gran diferencia en este tipo de ignorancia. Y es que el mismo Señor le dijo a Tomás que había mucho más méritos en creer. Y la palabra que aquí aparece es bienaventurado Tomás. Y cuando nosotros vemos la palabra, cuando Dios lo usa en todo lo largo de las Escrituras, vemos que lo que proviene de esa palabra es una bendición que solamente el Rey de Reyes y Señor de Señores puede dar. Bienaventurado aquel que llora, porque recibirá consolación. Bienaventurado todo aquel que en él cree. Bienaventurado. Y cada vez que vemos lo que viene detrás de la palabra bienaventurado, vemos que es una bendición extrema, que no lo alcanzamos por mérito propio, no lo alcanzamos por algo que hayamos hecho, la alcanzamos por pura gracia de Dios. Hay una gran diferencia en este tipo de ignorancia, y es precisamente la que hoy en día tiene la gran mayoría. Las personas no ignoran porque les falta conocimiento de la existencia de Dios, sino porque a pesar de saber que es evidente e innegable su existencia, se rehúsan a creer, o mejor dicho, ignorar voluntariamente. En la segunda carta de Pedro, él hace este llamado de alerta a las iglesias que se cuiden de este tipo de personas. Dice en segunda de Pedro, capítulo 3, versículos del 1 al 7. Amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador, dado por vuestros apóstoles, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán
burladores, andando según sus propias concupiscencias y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? 2 cartas le había escrito el apóstol Pedro a las iglesias, hablándole exactamente de lo mismo. Y ahí podemos ver el gran peligro que corremos, no solamente los creyentes, sino mucho más los incrédulos, porque son los que están hablando estas cosas por ignorancia. El apóstol Pedro, les habla con un corazón apretado, porque sabe el peligro real y existente que corremos los hijos de Dios cuando nos exponemos a personas que no creen porque no ven. Y no es porque nosotros perdamos la salvación, no la vamos a perder porque no está en nuestras manos, pero sí nos siembra una raíz de amargura, un desaliento, porque empezamos a ver tardanzas en el Señor que nos salvó a su tiempo señalado y aceptado. Sigue diciendo la palabra, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores. Esto no es nuevo. ¿Qué fue lo que le pasó a Noé? Noé hablándole a toda una generación por más de 600 años, 100 años durante la construcción del arca. El pueblo, yo me imagino que el pueblo pasaba. ¿Y qué hace este tonto? ¿Para qué fabrica eso? Hoy cuánta gente no vienen aquí, están en las calles, hablándole del Señor, del único Salvador, el único que puede perdonar tus pecados. Pero hoy la gente que dice, este está loco, Cristo no va a venir. ¿Quién es ese? A lo que vuelvo y te pregunto, ¿no te parece familiar? En esos días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? ¿Dónde está el que tú tanto dices que va a venir? ¿Dónde? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Y miren el versículo 5. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra del Dios de los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsisten. Por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua, porque los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día de juicio y de la perdición de los hombres impíos. Amigo, quiero decirte que tu condición en este momento delante de Dios es terrible. La ignorancia voluntaria de estas cosas te está jugando una mala pasada. Muchos se mofan y se burlan de no ver lo que tantos cristianos dicen acerca de Jesús y de su venida, del juicio que viene sobre todas las naciones. Amigo, no sigas este juego que fue el mismo que jugaron los que vieron a Noé como un loco hasta el día en que entró en el arca. Una cosa es hacer algo malo por desconocimiento y otra muy distinta es despreciar el aviso y aún así seguir haciendo lo malo. No continúes por ese camino que muchos toman, donde piensan que la vida que hay que vivir es esta y solo esta, porque no han visto lo que está por venir. En este mismo capítulo, Pedro sigue diciendo, mas, oh amado, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años es como un día. Familia, no ignores esto. Para Dios no hay nada que sea tarde. Todo lo hace Dios a su tiempo señalado y aceptado. El Señor no retarda sus promesas. El Señor no se está durmiendo. El Señor no ha venido no porque la haya cogido tarde, sino, según algunos la tienen por tardanza,
sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios no ha venido porque quiere salvar tu alma. Dios no ha venido porque no quiere verte quemándote en las llamas del infierno. Dios no se place en verte como te enciendes. Dios no se place viendo como la tabla de su ira está sobre tu lomo día, tarde y noche. Es aquí donde nosotros vemos a un Dios de amor. Dios no se ha mostrado delante de nosotros porque el día que lo haga, irremisiblemente tiene que haber un juicio. Pero por eso nos mandó a su Hijo, al Dios hecho carne, semejantes a nosotros en cuerpo, pero no en pecado, semejantes en limitaciones, pero santo, santo, santo. Lo que quiere Dios es redimir tu alma, no queriendo que ninguno perezca, pero hay una acción que tú tienes que hacer, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y la obra que en ellas hay serán quemadas. Mi amigo, Dios se arrepintió de haber hecho al hombre cuando se entregó a tal inmundicia, pero nunca lo encontramos arrepentido de haber redimido al hombre. Es por eso que necesita ser alcanzado por el don de la fe. Y este es el tercer punto de este sermón, del cual tú necesitas ser alcanzado por el don de la fe. Tú necesitas que se abran tus ojos, pero los espirituales. El mismo Señor le dijo a Tomás que era bienaventurado los que no vieron y creyeron. Eran abundantemente bendecidos los que han creído sin ver. No te estoy diciendo que debes creer ciegamente, pero los que han creído por la sola y majestuosa fe de Jesús tienen una total y completa convicción de su existencia y presencia en sus vidas, que no necesitan verle para estar seguros de su presencia en sus vidas. En el capítulo 11 de la carta a los Hebreos, vemos una descripción detallada de este regalo tan precioso y sus efectos en quien lo recibe. El don de la fe. Y tal regalo solo Dios lo da. Dice Hebreos capítulo 11, versículo 1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fe es la certeza, es la garantía y segura fiel de lo que se espera. Amigo, ¿y qué esperamos? La venida triunfante y gloriosa de Cristo. Y es la convicción, es la seguridad infalible, es la esperanza que toda persona necesita tener. La fe siempre ha sido la marca de los siervos de Dios desde el comienzo del mundo. Dice Hebreos 11, versículo 7, por la fe Noé fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían. Noé no conocía la lluvia. Noé no conocía que un día, en un momento, Dios puede inundar la tierra de agua. Pero qué bueno que Noé no confió en lo que no veía, sino que confió en quien dijo lo que debía hacer. Nuestra fe no está anclada, hermanos, por lo que nos dicen, sino por quien nos los dice. Nosotros no le creemos a todo el que venga con una Biblia en la mano diciéndole, haz esto. Nosotros le creemos al Dios que está en las Escrituras y que nos diga, obedéceme, guarda mis mandamientos, si me amas. Amamos a Dios porque Él nos amó primero, no porque nosotros vinimos voluntariamente a ese Dios.
Nosotros no amamos a Dios porque vimos su arco iris. Nosotros no amamos a Dios porque vimos el mar rojo abierto. Nosotros amamos a Dios porque fuimos revestidos de una fe dada por Dios, porque recibimos ese don inefable que solamente el Rey de Reyes, el Santo de Israel, nos puede proveer. Noé fue advertido de cosas que nunca había visto, pero le creyó a Dios por la fe en quien lo dijo. Hebreos capítulo 11, versículo 27. Por la fe Moisés, él dejó Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Él nunca lo vio, pero el sostenimiento, el sostenerse como viendo al invisible, eso no es una obra dada por Moisés, eso es una obra de fe dada por Dios. Moisés dejó Egipto, en donde era príncipe, menospreciando las riquezas y lujos temporales. Prefirió seguir por fe al que nunca había visto, pero estaba seguro de su presencia. Hebreos capítulo 11, versículo 6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y es galardonador de los que le buscan. Amigo, sin fe es imposible agradar a Dios. Necesitas este don precioso y perfecto para que ocurra una serie de transformaciones en tu vida que te vayan modificando internamente hasta llegar a ser agradable ante sus ojos. Pero también necesitas ser convencido de tu pecado, ser aclarados tus ojos para que veas qué tan sucio estás delante de Él y por medio del arrepentimiento vengas a ser santificado. Mira el aviso que le dio Dios al pueblo de Israel por medio de Moisés. Quiero que vayan a Éxodo capítulo 19, versículo 21. Y ese texto no va a aparecer ahí porque fue una adición que le hice esta mañana. Pero vi necesario ponerlo. Y descendió Jehová sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte, y llamó Jehová a Moisés a la cumbre del monte, y Moisés subió. Y Jehová dijo a Moisés, desciende, ordena al pueblo que no traspase los límites para ver a Jehová, porque caerán multitud de ellos. Y también que se santifiquen los sacerdotes que se acercan a Jehová, para que Jehová no haga estrago en ellos. Amigo, Dios no quiere mostrarse delante de ti para que al verle mueras. La santidad de Dios es tan grande que ningún hombre en la tierra puede estar de pie y permanecer con vida delante de tanta santidad y nosotros con tanto pecado. No hay ningún atributo de Dios que sea tan abrumador y perfecto. De por sí, todos ya son perfectos, pero en las Escrituras no vemos que se diga de Dios que Él es amor, amor, amor. No hay un pasaje en las Escrituras que diga que Él es misericordioso, misericordioso, misericordioso. Aún en su ira eterna no vemos que Dios es ira, ira, ira. Pero ¿sabes qué? En las Escrituras tenemos la veraz confirmación de que nuestro Dios es santo, santo, santo. ¿Y qué te estoy queriendo decir con eso? Dice la palabra de Dios en Hebreos capítulo 12, versículo 14. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mi amigo, tú necesitas ser alcanzado por la fe de Jesucristo. Pero esa fe va a operar en ti para que vengas en arrepentimiento y te libres
de tu pecado, que la sangre de Cristo lave tus suciedades para ser mostrado como esa novia con ese vestido reluciente delante del Rey de Reyes y Señor de Señores. Aquí hay dos cosas que dice que sin fe es imposible agradar a Dios, pero sin santidad nadie verá al Señor. Si tú dices que no crees porque no ves, pero aquí dice la fórmula para que tú puedas verle de cara a cara. Tú necesitas arrepentirte de tus pecados. Tú necesitas arreglar tu situación antes de que el Señor venga. No pospongas este momento. No esperes a tener la misma suerte que tuvo el ladrón en la cruz, que estando a horas de morir, crucificado al lado de Cristo, estuvo a 1 hora de irse para el infierno. Pero aún ahí vemos que Dios continúa salvando personas. Estando ahora de entrar en el umbral del infierno, Dios estiró su mano y por su misericordia fue salvado. Pero eso fue una obra espectacular. No hagas de eso una doctrina o una práctica de salvación. Ven a Cristo ahora que tienes vida, que tienes esperanza, que tienes entendimiento. Si has visto lo sucio de tu pecado, vimos en la clase esta mañana que no es porque seas mentiroso, porque seas ladrón, porque seas lo que sea. El mayor pecado que acarrea tu condenación es que tú no has creído en el unigénito Hijo de Dios. Bueno te sería que vinieras en arrepentimiento y fe. Es necesario que todo aquel que le vea, dice que es galardonador. Dios es galardonador de los que le buscan. Dios se place cuando tú vienes en arrepentimiento y fe. Dice que hay gozo en los cielos por cuántos pecadores que se arrepienten. Por uno. Hay gozo en los cielos cuando Dios te rescata de esa manera de vivir. Dios compró tu libertad, pero tú tienes que venir a Cristo en arrepentimiento y fe. Eso no va a ser una obra que vas a hacer porque a ti te plugo hacerla. Va a ser porque la gracia de Dios te va a revestir y quiera Dios que así lo sea. Mis amigos, como mismo el arca fue cerrada y no se abrió, como mismo el arca solamente de más de 700 millones de personas que vivían en ese momento en el periodo prediluviano, nada más se salvaron 8. No quieras tú correr el mismo riesgo. Esa arca que fue construida ahí representa a Cristo. Ven al arca, entra en ella y asegúrate de que vas a recibir bendición y vida eterna. Esa arca es el Cristo presente. Es el Cristo que está al alcance. Es el Cristo que está hoy mientras tengas vida. Es el Cristo que se predica día tras día. Es el Cristo que muchos se arrepienten, pero otros ignoran. No seas el caso de los que ignoren. Sé el caso de los que se arrepienten. Vamos a orar, hermanos. Oh Padre, estamos en medio de una nación, Señor, que ignora lo que tú has hecho. Ignora los hechos proféticos. Ignora los hechos históricos. Ignora que tú resucitaste de entre los muertos. Ignora que tú eres Dios hecho hombre. Ignora de que un día van a estar delante de ti. Ignoran de que un día va a haber un juicio. Oh Padre, pero ten misericordia de nosotros. Danos tu fe. Danos el don de arrepentirnos de nuestros pecados para venir adelante de ti, Señor. Pues como dice Hebreo, pues no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nosotros, sino uno que
pasó por lo mismo que nosotros, pero sin pecado. Que podamos acercarnos delante de ti, Señor, confiadamente, porque en ti encontraremos bendición, salvación y oportuno socorro. Oh Padre, socórrenos, sálvanos, líbranos de esta incredulidad, Señor. Padre, te lo pido todo en el dulce nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén.